hayamos hecho todo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, así nos vamos a declarar como siervos inútiles. Quiero predicar en esta hora. Y quiero predicar nueva vez sobre la serie, continuando la serie nuestra de la iglesia perfecta. La iglesia perfecta buscada por este personaje de nuestra serie, que recorre todas las iglesias buscando un lugar donde él crea que ha llegado al lugar ideal, al lugar perfecto. Y hoy nos toca ver lo que este personaje encontró cuando llegó a la iglesia de Filipos. De la iglesia de Filipos tenemos que decir varias cosas. Primero, es la primera iglesia que se funda en suelo europeo. ¿Alguien escuchó lo que dije? La primera iglesia cristiana fundada en Europa fue fundada en la ciudad de Filipos. Filipos, que hoy pertenece al territorio griego, era la capital de Macedonia en aquel momento. Y obtuvo su nombre en honor al padre de Alejandro Magno, que era el rey Filipo de Macedonia. De ahí viene entonces la carta a la gente que vivía en Filipos, y el gentilicio de Filipos es filipenses. Esta iglesia fue la primera iglesia fundada por la iglesia de Cristo en Europa. Y la primera persona que se convirtió al evangelio en esa iglesia, por lo tanto, en Europa, fue una mujer. ¿Dónde están las mujeres? Levanten la mano a las mujeres. Los hombres, denle un aplauso a las mujeres. Óigame, las mujeres. Ay, si no fuera por las mujeres. Si no fuera por las mujeres. Ay, si no fuera por las mujeres. Lidia fue la primera persona que en Europa aceptó a Jesucristo como su Salvador. Y fue en esa iglesia, ahí en Filipos. ¿Y sabe dónde se fundó la iglesia? En la casa de doña Lidia. Aleluya. ¿Quién era Lidia? Lidia era una empresaria, una mujer rica, poderosa, millonaria de entonces, que se había convertido al judaísmo e iba de manera constante a la hora de la oración allá en Filipo. Aparentemente no había sinagoga en aquel lugar, pero iban a un lugar a orar a una hora específica. Y ella iba a ese lugar y allá se encontró con Pablo, se encontró con Timoteo, se encontró con Silas. Y ella invitó a Pablo a que fuera a su iglesia, a su casa, y que allá se hospedaran. Y se hospedó Pablo en la casa de Lidia. Y ahí nació la iglesia de Jesucristo para toda Europa. Qué hermoso es el Señor. ¿Cuántos sabían eso? La iglesia de Filipo, ahí en la iglesia de Filipos, había personas que estaban preocupadas. Había miembros que tenían muchas inquietudes e incertidumbres, porque estaban notando que todavía no habían alcanzado la perfección a la que los cristianos estamos llamados a alcanzar. Había gente en esa iglesia que estaba desesperándose, porque veía que el tiempo iba pasando y como que ellos todavía no eran perfectos, que todavía se les seguían saliendo algunas palabras. ¿A cuántos se les salen palabras? No tiene que decir amén, tranquilo, no se preocupe. Sí, porque a veces uno coge uno pique, que el viejo hombre se levanta y dice uno un palabrón ahí. Pero Jehová tiene misericordia de nosotros. Amén. Todavía le salían cosas a la gente en Filipo. Y Pablo, viendo ese problema, y mirando Pablo que la persona que está visitando iglesia por iglesia está viendo, pero en esta iglesia, como hay predicadores que ya predican y dicen unos palabrotes del púlpito, ¿no? Y dice ese hombre visitando la iglesia, pero aquí, mira, aquí desde el púlpito dicen palabras también. Y se asombra él visitando las iglesias. Yo vengo de iglesia donde todo es santidad, donde no se habla nada de eso. Entonces Pablo, para corregir ese problema y corregir esa frustración, porque frustra ver que estamos en el camino y que todavía seguimos haciendo cosas que debemos ir dejando. Todavía seguimos con la parejita aquella que no debemos seguir.
Todavía seguimos viendo las páginas que no debemos ver. Todavía seguimos escuchando las músicas que no debemos escuchar. Todavía seguimos yendo a los lugares que no debemos ir. Todavía seguimos hablando de los temas que no debemos hablar. Y uno dice, pero yo no quiero hacerlo. Yo sé que sí. Me molesta hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que no he logrado deshacerme de esta conducta, de esta actividad, de esta forma de ser. Pablo, viendo que eso estaba ocurriendo en la iglesia de Filipos, le escribe allá, en Filipenses, capítulo 1, verso 6. En la carta que Pablo le dirigió a los filipenses. En ese capítulo 1, verso 6, Pablo le dice a esa iglesia, estando persuadido de esto, iglesia, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día final en que venga Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Óyeme, todavía sigue cojeando de una patita. No te me vuelvas loco, no te me desesperes, que el que empezó la buena obra en ti, la va a concluir. Todavía sigue peleándole a tu marido sin razón. No te preocupes, sigue orando, sigue ayunando, sigue congregándote, que el que empezó la buena obra en ti, va a ser fiel también en concluirla. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Y el enemigo nos trabaja con eso. El enemigo nos cuestiona con eso. Y dice, pero ¿y a qué tú vas a la iglesia? ¿Tú no viste los pleitos que tuviste en esta semana? ¿No viste los tropezones que tuviste en esta semana? Lo que el enemigo se olvida es que ya nosotros sabemos y que en ITCAN nos enseñaron que nosotros somos un producto que todavía está en el taller. Todavía nos están trabajando, todavía estamos en la rueda y el alfarero todavía nos está dando la forma, pero nos va a dar la forma y nos va a quitar las arrugas y nos va a quitar las escorias y nos va a hacer perfecto como Él quiere que usted y yo seamos perfectos. Dele ese aplauso grande a su Dios. Sí. Así que la iglesia es ese taller, la iglesia es ese lugar donde santos y pecadores nos sentamos, donde todos tenemos las mismas oportunidades de ser lavados por la sangre de Cristo. Amén. Y qué bueno que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que no te impacientes, no te acomodes al pecado, no te acomodes a esos errores. Pero si es que tú tienes 30 años diciendo un palabrón y en 2 años que tienes en la iglesia tú pretendes que eso se borre. Pero si alguien le está exigiendo eso es injusto. 40 años utilizando una palabra y en 2 años usted quiere que yo en vez de decir eso diga cosa. Cosa, ¿verdad? Hay una palabra que no sé por qué es más cómodo decir la otra forma en vez de decir cosa. Y esa cosa, no, prefieren decir otra cosa. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Y hay gente que ya está predicando en el púlpito y dice eso, ¿no? Y es una palabra que el dominicano usa para todo lo que no se acuerda. De todo lo que no se acuerda el nombre, usa esa palabra. Y puede ser bueno, puede ser malo, puede ser santo, puede ser diabólico, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso. Pablo enseña a la iglesia de Filipo que lo ocurrido a él era para que en esa iglesia no hubiera lamentos. Pablo le escribió a los lloricones de la iglesia. Y el individuo que llegó a la iglesia haciendo turismo eclesiástico en esta serie que hemos enseñado sobre buscar la iglesia perfecta, se encontró con que en esa iglesia, en vez de entrar por sus atrios con alabanza, Francisco, Alejandro, en vez de entrar por sus atrios con alabanza y por sus puestas con regocijo, ¿sabe cómo entraba la gente? Llorando, quejándose. ¡Ay, me subieron el cemento en esta semana! Y de que abría la puerta, ¡ay, me subieron la energía eléctrica! Y seguía, ¡ay, me subieron la gasolina! Para ustedes, dejen de estar llorando. ¡Ay, mi marido se me fue! ¡Ay, mi hijo no me respeta! Deje de estar lamentándose. Que el muro de los lamentos está en Jerusalén.
Aquí hay un muro de alegría, de gozo, de regocijo. El que entre por esa puerta, lo primero que debe decir es: gloria a Dios, aleluya, que estoy aquí en la casa del Señor. Me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dale ese aplauso más fuerte a su Señor. Come on. Óigame, no es usted una víctima. Dígale que está a su lado: tú no eres víctima. No, el enemigo quiere hacernos vender como víctima y quiere que usted y yo creamos que somos víctimas de él y que él nos va a tener siempre acorralado entre la espada y la pared. Gócese, como dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en el corral, aunque la hierba ya no nazca, aunque los árboles no den su fruto. Mire, con todo y eso, yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación, porque de Jehová es que viene nuestro socorro, iglesia. ¿Qué hace lamentándose? Pablo le dice a la iglesia de Filipos: muchachos, lo que a mí me ha pasado no es para que ustedes estén con esa lloradera, ni con esa lamentadera en la iglesia. ¿Qué le pasó a Pablo? A Pablo le pasó algo que está registrado en el libro de los Hechos. Váyase al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 16, aparece un episodio donde una muchacha que era adivina, repita conmigo, adivina. Cada vez que Pablo pasaba, Pablo estaba en Filipos, y a la bendita muchacha le cogió con hacerle la vida imposible a Pablo. Le cogió con Pablo, con malas cosas le cogió a esa muchacha. Y cada vez que Pablo iba al lugar de oración, la adivina, y de verdad adivinaba a la muchacha, se le paraba a Pablo y le voceaba: ahí va el Hijo del Dios viviente. Y Pablo la primera vez se lo pasó bien, porque estaba diciendo la verdad. Al otro día va la muchacha y le dice: ahí va el Hijo del Dios viviente. Y así se pasó meses. Hasta que un día dice Pablo: señorita, pero ya usted me tiene cansado. Porque usted me está haciendo como un bullying innecesario a mí aquí. Entonces Pablo agarra a la muchacha y le dice: reprendo en el nombre de Jesucristo ese demonio de adivinación que tú tienes. Y la muchacha se liberó de ese demonio. Y en lugar de estar adivinando cosas diabólicas, la adivinación es de Satanás. ¿Cuántos lo saben? ¿No? La mujer se liberó de la adivinación. Ahora se metió Pablo en un tremendo problema. ¿Saben por qué? Porque la mujer era una empresa. ¿Usted ha visto a estos hombres que son empresas? Sí, y hay gente que cree que uno es una empresa. Sí, que tienen a uno es para resolverle todo su problema. Gente que desde que se inventan un problema, el primero que empieza: el pastor. Déjame llamar al pastor. Pastor, usted tiene 500 que no vaya a usar en este día. Sí. Pero el pastor le dice: ¿es dinero que usted quiere, hermano? Vamos a orar para que Jehová provea. Entonces, los hombres que tenían a esta mujer como una empresa, esos hombres se dieron al pecado. Esos hombres, cuando se enteraron que la mujer que ellos usaban para conseguir dinero adivinándole a los demás ya no tenía el espíritu de adivinación, agarraron al pobre Pablo, mire, y le dieron hasta con la tambora. La Biblia relata que lo azotaron, que lo apedrearon, que le dieron, mire, hasta con materiales indecibles. Y después agarraron a Pablo y lo llevaron donde los magistrados. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, léalo por favor. Y en ese lugar sentenciaron a Pablo, a Silas, a la cárcel. Y fue a la cárcel. Oiga, ¿por qué fue a la cárcel? Porque liberó a una persona de un demonio. O sea, que no es de ahora que hay quienes a la gente que hacen lo bueno, lo condenan y lo castigan por hacer lo bueno. Óigame, el que haga lo bueno, abrácelo, felicítelo. No seamos mezquinos. Si un hermano está haciendo la cosa bien, óigame, felicítelo. Y démosle un aplauso al Ministerio de Adoración, por favor. Ya que ese aplauso es extensible al Ministerio de Audiovisuales, a los servidores, a los diáconos, a toda la gente, a las danzarinas, a todos los que trabajamos en el Señor.
Démele un aplauso grande al ministerio de intercesión, al ministerio de guerra espiritual, ministerio de los jóvenes, a todos, asistencia social, todos los que trabajan. A la gente que trabaja hay que bendecirla. Y si no podemos bendecirla con una retribución económica, denle un abrazo, felicítela. Cuando canten bonito uno, que lo cantan siempre, va a ser difícil, pero usted lo hace, no importa. Usted la felicita. Y le dice, gloria a Dios. Es más, te voy a invitar en este día a un almuerzo ahí de 15, 20 mil pesos para que te gocen el Señor. Dicen amén. Honre, porque el honrar honra. ¿Alguien dice amén? El honrar honra. Y el que no es capaz de honrar nunca será merecedor de ser honrado. Entonces Pablo hizo esto bueno y lo hizo bien, pero la sociedad lo llevó a la cárcel. Entonces lo llevaron ¿dónde? A la cárcel en Filipos. Luego aparece otro personaje que es el carcelero de Filipos. Ya miren lo que está pasando Pablo. Por reprender un demonio lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Ahora viene el carcelero de Filipos, lo lleva a la cárcel y lo mete en el calabozo más profundo. O sea, donde no llega el wifi allá atrás, ahí metieron a Pablo. Donde no había energía eléctrica, donde no llegaba el agua, donde quizás los ratones entraban y llegaban cansados de lo lejos que estaba ese calabozo. Ahí metieron a Pablo. Y en ese lugar ocurrió algo extraordinario. Estoy hablando de alguien que está pasando trabajo, el apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo es el que le dice a la misma iglesia de Filipos, en Filipenses 1, verso 12, quiero que sepáis, hermanos, sigan conmigo por favor en la Biblia. Filipenses 1, 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Usted está escuchando? O sea, el individuo está azotado, está maltratado por los golpes y está en la cárcel. Y ese mismo individuo le dice a la iglesia, todo lo que a mí me ha sucedido es para que el evangelio progrese. Es para que nos vaya bien. Y dice el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho a hablar la palabra sin temor. Ese Pablo que estaba preso y maltratado, oiga el consejo que le da la iglesia, dejen de estar llorando, dejen de estar lamentándose y cambiemos nuestro lenguaje de derrota por lenguaje de victoria. Dile que está a tu lado, habla de victoria. Lo primero para ganar una batalla en el plano material, en el plano físico, es ganarla en nuestra mente, es ganarla en nuestro corazón, es declarar con la boca lo que queremos ver hecho realidad de manera tangible, que podamos tocarlo y verlo. Pero si tu palabra es de derrota, si tu palabra es de fracaso, si tu vocabulario es de lamento constantemente, es de lloriqueo constantemente, a las mujeres les voy a decir algo. A los hombres no les gustan las mujeres quejonas. ¿Alguien escuchó lo que dije? No se lo dicen porque le aman mucho. No se lo dicen porque le aman mucho. Pero a los hombres no les gustan las mujeres quejonas, que se quejan de todo. Pero atención, hombre, a las mujeres no les gustan los hombres quejones tampoco. No, esos hombres que viven quejándose de todo. Ah, esto sí está duro. Esto sí está malo. Esto sí está agrio. Esto sí está peligroso. Las mujeres no les gusta eso. Pablo dice, hombres, sean varoniles, sean machos, párese, pelee. Sí, esto está duro, pero para un tiempo duro, un hombre duro en el nombre del Señor. Dale ese aplauso fuerte a su Dios. El hombre del reino no va a estar en quejidos ni lamentos. No, esos lamentos eran antes. ¿Cuándo? Cuando estábamos en opresión.
Cuando estábamos en opresión. ¿Qué dice el Salmo 137? Váyase conmigo. Salmo 137. ¿Cuándo es que usted tiene que estar lamentando y quejándose? Yo voy a decirle, le voy a enseñar porque somos humanos y podemos tener momentos de queja. En el Salmo 37, uno de los salmos que más me agrada, que más disfruto cuando leo, oiga lo que dicen. Lamento de los cautivos en Babilonia. ¿Alguien está cautivo aquí en Babilonia? Aquí no hay nadie cautivo, Verónica. Aquí estamos libres. Levanten la mano todos los que son libres. Somos libres en Cristo Jesús. Pero cuando usted esté cautivo en Babilonia, entonces usted viene al Salmo 37. Y usted dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún ahí llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Usted no está, primero no está en cautivo en Babilonia. O sea, que no se me queje por eso. Pero tampoco usted está en tierra extraña. Usted está en la casa de su Padre. Así que en la casa de su Padre, en su presencia, lo que nos toca es cantar cánticos de alegría. Cántico de gozo, de los cánticos que cantaban las hijas de Sión. Dele ese aplauso grande a su Señor. Gócese en la presencia del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay un cántico viejo, muy viejo sobre este salmo, que decía de los ríos de Babilonia, ¿no? In the rivers of Babylon, where we sat down, remember Zion. Y por ahí se iba. Es viejo, tiene cientos de años ese cántico. En los ríos de Babilonia, allá donde nos sentábamos y llorábamos. En Babilonia estaban presos los judíos, cautivos. Pero quienes los llevaron cautivos sabían que las mujeres de Sión cantaban hermoso los cánticos de Jehová. E iban y le decían, cántennos. Y ellas le dijeron, pero ¿cómo vamos a cantar nosotros? ¿Tú crees que la cosa está para cantar? Los tiempos no están para estar cantando, estamos cautivos aquí. Pero usted está libre en el Señor. Así que cante cántico a Jehová, Dios de los ejércitos. Dele ese aplauso grande a su Señor. ¿Y qué ocurrió en esa cárcel de Filipos? Estando Pablo preso en aquel lugar, dice la palabra, que comenzaron a cantar cánticos e himnos de adoración al Señor. Y mientras cantaban, estoy en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30, y dice que mientras cantaba, los barrotes se abrieron, los ángeles vinieron y liberaron a los hijos del Señor. Cuando el carcelero de Filipo vio que Pablo no estaba, y que no estaba Silas en ese lugar, tomó una espada para cortarse la cabeza, para matarse, porque era lo que le iban a hacer, si se daban cuenta que había dejado escapar al preso. Y cuando Pablo lo ve, le dice, no te hagas daño, muchacho, estamos aquí. ¿Cómo? Y ahí le explicaron la manera milagrosa como el Señor le sacó de esa prisión. ¿Cuál es la enseñanza de esto? La enseñanza de esto es que los procesos que atravesamos, no lo atravesamos sencillamente porque Dios quiere molestarnos, porque Dios quiere complicarnos la existencia. Lo atravesamos porque Él quiere mostrarnos un nivel superior de gloria. Lo atravesamos porque Él quiere demostrarnos que la adversidad no es el cementerio de los santos, que el desierto no es el lugar donde tú vas a ser enterrado. Nos lo muestra de esta manera. Y el hombre, el carcelero de Filipos, sorprendido con lo que había ocurrido, le dice a Pablo, y entonces yo quiero de eso que ustedes tienen. ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? Y ahí da una palabra profética a Pablo que llega todavía al siglo XXI. Y le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Más adelante dice la palabra que luego fueron bautizados el carcelero de Filipos y toda su familia. Hay una promesa sobre ti para con tu familia.
Tú eres puerta por donde Cristo entra a tu familia para bendecir a tu familia. ¿Alguien dice amén? Tú eres luz en medio de las tinieblas en tu familia. No estemos quejándonos. No es voluntad de Dios esta lloradera y esta lamentadera. Déjenle los lamentos y los lloriqueos a los que están en cautividad. Ahí en esa iglesia de Filipo, el individuo que andaba recorriendo iglesias y haciendo turismo eclesiástico, vio que había varios tipos de predicadores del evangelio. Sí, varios tipos de gente predicando la palabra. Se encontraban en una misma iglesia, predicando cosas diferentes, predicando con estilos diferentes, claro, no importa el estilo, lo que debe importar es que el mensaje de Jesucristo sea el mismo. Y en el capítulo 16 del libro de los Hechos, anótelo y búsquelo por favor. Desde el verso 15, oiga lo que dice la palabra. Algunos a la verdad, hablando de la iglesia de Filipo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Ojo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 15, dice Pablo que algunos a la verdad predican el evangelio por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Yo no sé si usted ve eso en este día, en estos días, aquí en nuestro país. Gente que predica y que pareciera que al predicar, más que mandar a la gente al cielo, como que la quiere mandar al infierno. Y tú estás descarriado 1500 veces. ¿Verdad? Y parece como que hay una intención marcada de mostrar un lado de la palabra que no existe. Porque el lado de la palabra que envía a la gente al infierno, ese lado de la palabra no existe. El Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dele ese aplauso fuerte a su Señor. Sí. Ese evangelio que agarra al que cayó y termina de pisotearlo, no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo levanta al caído. El evangelio de Jesucristo sana al perniquebrado. El evangelio de Jesucristo restaura al que fue engañado por el maligno. El evangelio de Jesucristo no vive señalando a la gente ni condenándolo por sus faltas. No, le llama al arrepentimiento con amor, compasión y comprensión. Como dice Pablo, soportándonos los unos a los otros. Y considerando, como vamos a ver más adelante, el uno superior al otro con relación a nosotros, que los demás son superiores a mí. Eso lo recomienda Pablo. Y ahí se encontró con esta gente predicando por contienda y por envidia. Y dice el verso 16 de Hechos 16, los unos anuncian a Cristo por contención. Gente que salen a predicar y parece que va a buscarse una galleta que salen ese día. Y que salen a la calle y le dicen tantas cosas a la gente. Y se inventan tantas cosas para con la gente. Yo le pido perdón al Señor por ese tiempo. Ese tiempo que la iglesia perdió cerrándole las puertas a la gente. Ese tiempo que la iglesia perdió pidiéndole a la gente que desde que entraba a la iglesia tenían que quitarse de todo lo que tenía. Como que si ellos son Espíritu Santo para estarle quitando cosas a la gente. Pedirle perdón al Señor. Si por su propio trabajo de su iglesia, mucha gente no se fue para el cielo a partir de esta tierra. Y lo más triste es que todavía hay cosas que seguimos haciendo que aleja a la gente del reino de Dios. Y sigue diciendo Pablo, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y este joven que recorre esta iglesia y las iglesias que hemos predicado en esta serie, la iglesia perfecta, enséñale a la gente la verdad como es. Y le dice Pablo, váyase conmigo por favor, búsquelo. Filipenses 2. Filipenses 2, desde el capítulo 12 al 13. Este joven que llegó a esa iglesia, se encuentra con que esa iglesia, los miembros de esa iglesia, beben, fuman, tienen más de una mujer, hacen de todo y dicen que son salvos. Entonces el muchacho se preguntó, pero ¿y cómo es esto? Porque
Eso yo lo hago allá afuera, no tengo que entrar aquí adentro para hacerlo. Entonces Pablo vio esa inquietud y le manda este mensaje a la iglesia de Filipo. Y le dice, Filipenses 2, versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, esto es importantísimo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, repita conmigo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Usted escuchó lo que dije? En otras palabras, Pablo está diciendo, no descuiden su salvación. No inventen con su salvación. Coja su cruz cada día y vaya en pos de Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿Usted es salvo hoy? Sí, porque está en santidad. ¿Y va a ser salvo mañana? Si sigue en santidad. ¿Alguien dice amén? Pero si el justo, dice el profeta, abandonara su justicia, toda la justicia que había hecho antes le será contada como nada. No se acumula eso. Se nos acumula. Aquí hay que tomar su cruz cada día y seguir en pos de Cristo y negarnos a nosotros mismos. Ya con esto vamos terminando. Ese joven que visitaba las iglesias buscando esa iglesia perfecta, llegó a Filipos y se encontró que en Filipos había personas que se creían ser la última Coca-Cola del desierto. Gente que no saludaban a nadie. ¿Quiénes saludan a sus hermanos acá? No se vaya sin saludar a sus hermanos. Gente que no le cogen el teléfono a nadie sin ser pastor, ¿no? Gente que no llaman a nadie. Gente que no sienten afecto recíproco por nada ni por nadie. Pablo le dice a esa gente que tienen que cambiar de parecer. Gente que se creen ser lo último, lo non plus ultra. Había en la iglesia de Filipos gente como esa. Y ese joven que llega a esa iglesia se da cuenta, bueno, de que cada quien sale por su lado, de que nadie se pregunta por nadie, nadie se preocupa por nadie, nadie se aprende el nombre de nadie. ¿Cuántos saben algún nombre de algún hermano de la iglesia? Apréndase los nombres de sus hermanos, coja los teléfonos, llámelo, compartan, no para criticar, no para murmurar, no para destruir, para edificarnos unos a otros. Denle un aplauso fuerte al Señor. Para eso somos la familia de Cristo. Somos el pueblo de Dios, amén. Y Pablo le dice a esos que se creen la última Coca-Cola del desierto. Filipenses 2, váyase conmigo. Filipenses 2, desde el verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el amor mismo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Oiga bien, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Traducido a un español dominicano, lo que Pablo está diciendo a la gente de Filipo es que yo debo considerar a Italmar superior a mí. Y Italmar debe considerarme a mí superior a ella. ¿Qué va a pasar ahí? Que los dos somos superiores. ¿Se entendió esto? Que José debe entender a Ramis superior, pero Ramis debe aceptar a José como superior de él. Y ahí vamos a estar en el mismo nivel. ¿Se comprende la enseñanza que damos? Para que nadie se crea ser superior a todos los demás. Y quiero que estemos de pie en esta hora. Y concluyendo este mensaje en este día sobre lo que hallamos en la iglesia de Filipos, que quiero que usted haya tomado lo que hemos entregado. Este joven se encontró en esa iglesia de Filipos, que al igual que en otras iglesias, habían ingresado corrientes extrañas sobre la persona de Cristo. Los gnósticos, recuerdan ustedes que le hablábamos, que pintaban a Jesús como un ángel más, como un ser superior, pero no como Dios. Y por otro lado consideraban que no era posible que Dios se haya hecho carne. Y estaban enseñando eso en la iglesia.
¿Y sabe lo que Pablo le escribió a los filipenses? Para que eliminen ese defecto que tenían en su iglesia. Miren, Filipenses 2, desde el verso 5 en adelante. Le dice Pablo a los filipenses: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿en forma de qué? Y forma de Dios solo lo tiene Dios, por lo cual era Dios y es Dios. No escatimó teniendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Igual a Dios, ¿quién es solamente? Dios. Solo Dios es igual a Dios, por lo cual Jesús es Dios. Y sigue enseñándole Pablo, sino que se despojó a sí mismo. Wow. Esta palabra griega que usa acá es la palabra kenosis. Hizo un vaciado. Dios hizo un vaciado en Jesús. Dios se vació completamente en Jesús. Se depositó. Por eso dice Pablo que en Cristo habita la plenitud de Dios. El que quiere a Dios no tiene que inventar con más nada, solo tiene que venir a Jesús. Oh, gloria a su nombre. Y dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oh, gloria a su nombre. Ese es el Dios al que le servimos. El Dios que tiene debajo de sus pies toda potestad, todo principado, todo gobernador. El Dios que ha colocado debajo de su estrado todo problema, toda enfermedad, toda circunstancia que hayas atravesado o estés atravesando. Dios tiene un montón de nombres. Dios tiene un montón de atributos que ustedes lo conocen y lo han escuchado. Pero de todos ellos, con el que más el pastor se identifica es con Emmanuel. ¿Saben por qué? Porque Emmanuel nos trae a Dios a nuestro contexto. Emmanuel nos trae a Dios a nuestros problemas. Emmanuel es Dios con nosotros. Emmanuel trae a Dios a nuestro matrimonio. Emmanuel trae a Dios a nuestra economía. Emmanuel trae a Dios a nuestra enfermedad. Yo quiero en esta hora levantar un clamor. Yo quiero que cada persona que se sienta alguna afección en su salud pase aquí al frente. Hoy es un día de milagros en esta hora. Cada persona que sienta alguna afección, no importa el nivel de la afección que tenga, no importa. Yo quiero que pase aquí al frente en esta hora. Los diáconos me acompañan a orar en este momento. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD.
Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.